Buenas tardes, mi nombre es Robinson Galindo del programa Licenciatura en Filosofía. En la materia Filosofía Medieval vamos a hablar de un tema muy importante que es la existencia de Dios y el hombre, cómo esta es la relación. Pero yo me quise centrar en algo muy puntual, que es la ignorancia ha matado a Dios. Y es que como a través del tiempo la ignorancia de muchas personas, de muchos filósofos, ha matado a Dios de una manera que ha matado a Dios no en el hecho real, sino ha matado a Dios en el pensamiento de muchas personas que han llevado con sus filosofías, con lagunas lógicas, sus filosofías vacías, han llegado a introducirse en el pensamiento de muchas personas y han logrado destruir esta creencia en Dios por falta de prueba. Y yo quise iniciar este trabajo con la frase de Nietzsche, que dice que Dios ha muerto. Esto ha sido interpretado como una crisis feroz en el que dice el sentido trascendente en la modernidad. Sin embargo, hay que tener presente algo. Si se mira desde otro punto, podría decir que la ignorancia ha matado a Dios, como lo que yo he planteado. No una ignorancia vulgar, sino aquella que niega el valor de la razón en los asuntos de la fe, porque la razón va relacionada con la fe. Muchos podrían decir que no puede haber una razón sin fe y una fe sin razón, porque los dos van de la mano, los dos se complementan. Por otro, podemos decir un ejemplo que la fe es las gafas de la razón, es aquella que nos permite ver más allá de lo físico, más allá de lo que no logramos comprender a través de la ciencia. Pero la fe a través de la metafísica, a través de experimentos, a través de experiencia, se puede comprender y ayudar a aquello con la razón. Porque podemos decir que todo lo que existe tiene que ser razonable o si no, no existe. Es decir, que la existencia de algún objeto o de alguna cosa debe ser pasado por la razón y por la fe para poder dar su existencia. De lo contrario, no existe, porque nada que no se pueda hacer razonable no puede ser existible. Es decir, que cada una de estas cosas, como lo había dicho anteriormente, tienen que pasar por estados porque van de la mano. Y bueno, aunque hablando del tema de la fe y la razón, aunque separa de forma radical la ciencia y la espiritualidad, esta fractura no fue siempre la normal. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII los llamados filósofos naturalistas, estos filósofos que fueron los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, trataron de buscar el principio de las cosas en la naturaleza, darle el sentido a la naturaleza. Y no se enfocaron mucho más allá, algo fuera de la naturaleza, algo como ya diría Aristóteles o Platón, que habla de algo fuera de la naturaleza, el uno. O como diría Aristóteles, en su teoría de la causa y la causabilidad, que hay una causa que causa las demás causas, pero esta causa nadie la causa. Este es un motor inmóvil. Pero a través del tiempo, por ignorancia, por desconocer o negar ciertas verdades, se ha llegado a matar a Dios en el pensamiento de ciertas personas. Estos filósofos naturalistas fueron pensadores formados en la escolástica medieval, intentaron tender pensamientos sólidos entre la fe y la razón, ciencia y teología. Esta unidad sin intentar perder una armonía, pero sin embargo se desmoronó con el tiempo y esa pérdida de la integración ha llevado a que la ignorancia en forma de reducimiento, tanto religioso como científico, termine por matar a Dios en la conciencia de muchos. Como lo había dicho,
La ignorancia, tanto en temas religiosos como científicos, han terminado matando a Dios en la conciencia de muchos, ya que reducir y minimizar a Dios, querer darle respuesta sobre algo que está fuera de nuestras capacidades, porque como lo diría Aristóteles, es una causa que está fuera de las leyes de la metafísica, por la cual está fuera de nuestro entendimiento y no vamos a poder comprender. Entonces, como muchos no han logrado comprender la existencia de este Dios que está fuera de las leyes y por lo cual no se rige con nuestras leyes, entonces han llevado a matar la existencia de Dios. Y como había dicho, la célebre frase Dios ha muerto, atribuida a Nietzsche, no debe entenderse de la manera literal, sino como un diagnóstico cultural y filosófico sobre la pérdida de la centralidad de la religión y los valores trascendentes en la vida moderna. Para Nietzsche hay que tener algo muy claro: esta muerte simboliza la ruptura con el pasado en que la religión constituía el fundamento último de los valores y el sentido de la existencia. Es decir, que para Nietzsche la religión, Dios, no es el sentido último de la existencia, sino que el hombre debe tener sus propios valores. Él habla sobre el superhombre, que este mismo tiene que ser diferente a los demás, que no tiene que seguir cierto linaje, que no tiene que seguir ciertos criterios, sino que tiene que seguir sus propios criterios y valores. Entonces, cuando hablamos de este Dios ha muerto, al desaparecer la fe en un orden divino, la humanidad se enfrenta en una crisis profunda. Ya no existen valores absolutos ni un sentido universal garantizado por una instancia superior. Entonces, esto es lo que quiere decir Nietzsche. Advierte que la muerte de Dios en los hombres quedan desorientados. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres, incluyéndome a mí, introducimos nuestra confianza en nuestros valores en Dios, nuestra orientación en Dios. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto dentro de la sociedad, se han perdido los valores. El hombre que ha seguido la corriente ha dejado de seguir la corriente porque no tiene ni un sentido. Pero lejos de ser un simple hecho negativo, es también una oportunidad y un reto a los individuos de asumir la responsabilidad de crecer sus propios valores y encontrar un sentido propio a la existencia. Que Nietzsche aquí nos quiere decir que encontremos nuestros propios valores, que seamos independientes, que no nos dejemos llevar por el pensamiento de otra persona o su imposición, sino que seamos capaces de razonar y llevar a cabo nuestros valores y encontrar un sentido a nuestra vida. Y que ese sentido, según Nietzsche, no dependa de Dios. Pero tenemos que tener presente que Nietzsche es consciente del peligro que implica este proceso. La desaparición de los valores absolutos pueden conducir al nihilismo. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, a la sensación de que nada tiene sentido ni valor. Cuando el valor absoluto, cuando Dios desaparece, nuestra vida queda sin valores. Cuando Dios desaparece, nuestra vida queda sin valores. Por eso Nietzsche es consciente de esto. Y entonces la tarea que nos propone Nietzsche es no solo contarnos de la muerte de Dios, sino afrontar sus consecuencias, la necesidad de la revolución de todos los valores y la construcción de nuevos fundamentos para la vida humana. Entonces, todo esto lo hago en eje de la fe y la razón, porque estas son una unión. Y al desaparecer esta unión, al desaparecer Dios, simplemente se desaparecen los valores, se desaparece el absoluto. Porque Dios es el absoluto de todo. El absoluto del amor, el absoluto de la felicidad. Es el completo de lo incompleto. Pero a través de la historia,
se han habido rupturas sobre la fe y la razón. Y esta armonía empieza a desboronarse con la llegada de la modernidad. El racionalismo cartesiano, aunque todavía ateísta, comenzó a esperar radicalmente el conocimiento científico de la teología. Más tarde, Descartes empezó con el empirismo y el positivismo eliminaron la posibilidad de hablar de Dios como objeto legítimo del saber. Perdón, no fue Descartes, fue el empirismo y el positivismo que llevaron a dejar a un lado a Dios y no hablar como objeto legítimo del saber. También la trascendencia fue relegado a lo subjetivo, a la esfera, a los privados, mientras la ciencia se mientras que la ciencia se volvió absoluta como única vía del conocimiento. Que es decir, según estas corrientes filosóficas, la única ciencia o como la única sustento de verdad era la ciencia. La única vía de conocimiento era la ciencia. Descartando a Dios, sabiendo que fundamentalmente Dios es la base del conocimiento, porque de él proviene. Entonces, desde esta perspectiva, es decir, que la ignorancia ha matado a Dios, no es un simple metáfora, sino una constancia del vacimiento espiritual provocado por una visión mutilada de la razón. Es decir, cuando mutilamos la razón, cuando damos la razón a media, es decir, cuando presentamos lagunas lógicas, se presenta esta ignorancia de Dios, se presenta esta ignorancia que mata a Dios en la conciencia de muchas personas. Al rechazar cualquier dimensión trascendente, el hombre moderno se enfrenta a un universo sin sentido último. Nietzsche lo anticipa: la muerte de Dios deja al hombre errado como por una noche eterna, sin brújula ética, horizonte de verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la base de la moralidad, la base del pensamiento y del conocimiento. Entonces, la ignorancia aquí no es la del analfabeta, sino de la especialista que ha reducido la realidad a la mansedumbre, que ha perdido la capacidad de asombro metafísico. Entonces, cuando perdemos la capacidad metafísica, cuando dejamos lo metafísico a un lado y simplemente nos volvemos subjetivos a lo material, descartamos descartamos la relación que tiene Dios y el hombre, descartamos la relación de la fe y la razón, y por consiguiente se nos presenta que Dios ha muerto. Por eso quise hablar un poco sobre cómo la ignorancia es capaz de matar a Dios en el pensamiento de otras personas, porque no se tiene una base sólida, porque no se tiene argumentación al respecto. Muchas gracias.